Eso quiere decir que esto es una celda. Entonces yo si le hago clic aquí, acá, eso va a ser una celda. Cada cuadrito es una celda. Y podemos encontrar, digamos que podemos decir lo que es como una cuadrícula. Entonces en esta cuadrícula podemos encontrar de manera vertical las columnas que están denominadas en letras y las filas que están denominadas en números. Ya cuando tengamos como identificada esta cuadrícula, podemos llamarlo como coordenadas. Entonces, si nos ubicamos en la columna C y en la fila 2, pues estamos en la celda C2. ¿Listo? En este ejemplo. Si yo me ubico, por ejemplo, aquí más adelante en esta, que se ve muy chiquita, sería la celda E4. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, lo primero es identificar que cada espacio se llama celda, que estamos ubicados y encontramos filas y columnas. Las columnas están de manera vertical y las filas de manera horizontal, así. Y que al ubicar la celda en un espacio, tenemos como una coordenada, por decirlo así, y las columnas es digamos que le da el nombre. Entonces la columna sería la letra C y la fila el 2. ¿Listo? Eso es el tema de celda. También digamos que la celda, como les explicaba, la celda si nos ubica en cualquier espacio del archivo, pues en cualquier cuadrito, ahí tenemos una celda. Al momento de hacer clic sobre esa celda, se va a resaltar de color verde alrededor, como va a tener un marco de color verde, como se ve en esta imagen. A esto se le llama celda activa, única. Entonces solo estoy seleccionando una celda y está activa. ¿Listo? A esto se le llamaría como la celda a la que está activa y a la que yo le voy a hacer algo a esa celda, ya sea una operación, insertarle un texto, bueno, ya hay una infinidad de cosas que podemos hacer en esta celda. ¿Listo? Y también tenemos celda activa dentro de un grupo que seleccionamos. Entonces yo en este archivo o en el libro puedo seleccionar una serie de celdas, ¿cierto? Y al seleccionarlos me lo va a sombrear de otro color gris. Y si yo sobre esta celda selecciono una celda, ¿cierto? Entonces sobre este rango de celda selecciono una celda, esta celda se va a llamar la celda activa dentro de un grupo y se va a colorear de color, por decirlo así, blanco. Entonces en este rango está gris y la celda activa va a aparecer como blanca. Yo aquí puedo desplazarme haciéndole clic sobre esto y se va a volver como blanquita la que yo vaya a seleccionar. ¿Listo? Es como el concepto básico de celdas. Ya cuando tengamos claro sobre celdas, entonces como les había dicho, el archivo o el documento de Excel se le llama libro y este libro contiene toda la información. Entonces contiene hojas, como dice acá, cada hoja tiene muchas celdas, que es lo que yo les estaba mostrando. En una hoja podemos encontrar 16.000 columnas y podemos encontrar más de 1.000.000 de filas. Entonces podemos decir que en una hoja, solo en una hoja, podemos encontrar 16 millones de celdas. ¿Listo? Y un libro puede contener varias hojas. Entonces es como el conjunto ahí de todo lo que podemos encontrar en el archivo. Entonces en el archivo cuando me dicen creemos una hoja nueva, vamos a crear esto, que es una hoja nueva con muchas celdas. Y cuando creamos un archivo es como otro documento donde encontramos muchas hojas, o bueno, solo una hoja puede ser, con muchas celdas. ¿Listo? Esos son los conceptos básicos que debemos tener claros para poder identificar como todos los conceptos y las fórmulas de Excel. Listo. Entonces el segundo paso que vamos a encontrar es que en nuestro archivo de Excel, no sé si aquí alcanzan a ver la imagen. Sí, señora. Listo. En el archivo de Excel, entonces, vamos a encontrar muchas cosas en la hoja. Entonces, vamos a salir un momentico. Les voy a mostrar aquí. Este es el archivo de Excel, como lo ven. Entonces, aquí uno puede ver, aquí tenemos las celdas, que es lo que les estaba mostrando, las columnas, las filas, estas son las hojas, y este es el archivo. Este archivo, este libro, se llama, en este caso, nivel básico. Cuando creamos uno nuevo, se va a llamar libro. Pero entonces acá encontramos como varios espacios en la hoja de Excel. ¿Listo? Que es lo que estábamos revisando aquí en nuestra presentación. Entonces el primero que podemos encontrar es la cinta de herramientas. En la cinta de herramientas
encontramos muchas funcionalidades, ¿sí? Que donde podemos como aplicar los formatos, agregar fórmulas, como ajustar o modificar tanto el contenido como la fórmula. Entonces acá es importante identificar dónde está ubicada la cinta de herramientas, que está en la parte superior de la hoja. ¿Listo? En esta parte superior también encontramos unas pestañas o fichas, que es las que ven acá. Se llama archivo, inicio, insertar, diseño, fórmulas, datos. Bueno, aquí estas son como las básicas que encontramos. Y cada vez que hacemos clic sobre estas pestañas, se nos va desplegando una cinta de herramientas, pues diferente dependiendo de cada pestaña. Entonces, esta cinta de herramientas es la que corresponde a inicio. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, hago clic, acá como lo ven, si yo hago aquí en la pestaña insertar, vamos a encontrar otra cinta de herramientas, en diseño vamos a encontrar otro, y así sucesivamente. En algunas ocasiones, cuando creamos algunos archivos, bueno, cuando creamos algunas funciones, más adelante, cuando creamos gráficos, tablas, se nos van a activar aquí otras pestañas que son opciones únicas de esa funcionalidad. ¿Listo? Que eso ya más adelante lo vamos a ver. Cuando ya dejamos de, por ejemplo, seleccionar ese tema o ese gráfico, esa tabla, no nos va a aparecer esas opciones. Bueno, aquí ya encontramos entonces las pestañas, las fichas y la cinta de herramientas. Si, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar mi archivo, digamos que esta visualización es muy pequeña, yo quisiera que se viera más grande, tenemos varias opciones. Entonces, la opción es ocultar la cinta de herramientas, lo podemos hacer de esta manera acá, y contraemos la cinta de herramientas. Entonces, como ven, aquí las celdas nos amplía un poco como visualmente y tenemos como un rango más amplio. Para volverla a activar, yo puedo hacerle en cualquier pestaña y se visualiza, y al momento de yo seleccionar en alguna celda se vuelve a desaparecer. Yo quiero que se vuelva a fijar, entonces aquí en cualquier pestaña selecciono y me fijo aquí como de este pincito y le hago otra vez clic y me deja fija mi cinta de herramientas. También encuentra aquí en esta parte superior como unas opciones de poder contraer o quitar esta cinta de herramientas. Entonces aquí yo dice, aquí hay una opción que dice ocultar automáticamente la cinta de opciones y me quita todo, absolutamente todo. Entonces hace que mi archivo sea más amplio si yo quiero trabajar, y si se dan cuenta, digamos que en mi rango puedo visualizar más columnas y más filas. Si yo quiero volver a encontrar como esta cinta de herramientas, aquí en la parte superior, si ven que yo hago clic y se ve como verdecito, hago clic sobre como ese rango que se veía seleccionado de color verde y me vuelve a aparecer mi cinta de herramientas. Aquí si yo vuelvo a hacer clic sobre mi archivo, pues desaparece. Aquí está esto. Si yo quiero que vuelva a aparecer, ¿cierto? Vuelvo a hacer acá y le coloco mostrar pestañas. Entonces vuelvo a prestar las pestañas, mostrar las pestañas, más no la cinta de herramientas. Si yo quiero que me aparezca todo, entonces le coloco mostrar pestañas y comandos. Y vuelve a aparecerme todo y me queda fijo. ¿Listo? Esa es como la opción para que nosotros podamos ocultar o mostrar la cinta de herramientas. Entonces volvamos aquí a nuestra presentación. Dentro, digamos que tenemos las pestañas o fichas. Dentro de estas pestañas también encontramos una cinta de herramientas y dentro de esta cinta de herramientas encontramos unos grupos. Entonces, en el caso del inicio, de la pestaña inicio, encontramos diferentes grupos. El primer grupo es el portapapeles, el otro es el de fuentes, alineación, número, bueno, como que nos agrupa y nos dice listo. En el caso de inicio vas a encontrar muchas funcionalidades, pero vamos a agruparlas. Entonces aquí vamos a hacer como, por ejemplo, fuente, entonces aquí podemos editar la fuente o digamos que el color, el tamaño, la letra de las celdas, entonces sea un rango, sea todo lo del libro, desde estos grupos. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo quiero seleccionar algo en estos grupos y no aparece, entonces, o yo quiero tener una opción y no aparece dentro de estos grupos, entonces aquí le hago clic sobre esta flechita. Si ven que cada grupo hay como una flechita en la esquina, bueno, aquí no porque no hay más. Si
Digamos que si este grupo no presenta más opciones, pues no va a tener la flechita, pero si presenta más, aquí uno le hace clic sobre la flechita y nos abre otra ventana como con muchas más opciones. No sé si ven esta ventanita que abrió, que apareció. Sí, sí se ve. Sí se ve, sí, señora. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso yo tenía solo como estas opciones básicas. Si yo le hago clic acá, me aparece más. Entonces yo puedo editar, no sé, como el tipo de texto o el tipo de valor que va a tener en la celda. Puedo editar si va a estar alineado en qué posición de la celda, la fuente, el borde. Digamos que esto ya es más de forma. Entonces yo quiero que sea mejor presentado. Le voy a poner un contorno de un color a las celdas. Le voy a poner, bueno, eso lo podemos hacer acá, que de pronto aquí estas herramientas no lo brindan. Entonces en esta flechita podemos visualizar más opciones. También lo podemos hacer en diferentes grupos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. ¿Tenemos dudas? Bien, gracias. Bien, ¿Vamos bien. bien? No tenemos dudas por ahora, ¿cierto? ¿Listo? No, señor. No, señora. Entonces ahora vamos a encontrar el relleno rápido y el autorrelleno. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos una variedad de datos, ¿cierto? Cuando diligenciamos nuestro archivo, pues vamos a hacer un ejemplo acá. Aquí ya tuvimos uno. Entonces digamos que en nuestra base de datos diligenciamos nuestra información. Entonces yo decidí hacer una tablita de, por ejemplo, todos mis ventas, ¿cierto? Entonces, o bueno, compras, ya dependerá de la medida que quiera hacer. Entonces yo le puse acá un título a cada base. Entonces yo en esta base, en esta hojita le llamé relleno, autorrelleno, porque es el ejemplo. Y acá entonces en títulos yo puedo colocarle los títulos que designa cada valor. Entonces digamos acá yo quiero poner la sucursal, el código del cliente, el nombre del cliente, el nombre, iniciales y el teléfono. ¿Listo? Entonces de pronto yo hice esta descarga desde digamos que desde mi RP o lo tenía por allá, me lo enviaron, no sé, lo tenía por allá, o lo tenía ahí manualmente en un Word o lo tenía también en Excel. Sí. Tenía aquí mi hoja. Pero entonces, por ejemplo, la tengo un poquito desordenada. Tengo como campos incompletos o tengo campos que me falta por llenar. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar esta base y aquí nos va a servir el relleno y el autorrelleno. Entonces, aquí en el relleno, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, podemos asumir que, o bueno, estas primeras columnas pertenecen como a la zona o la sucursal norte y estas a la sucursal sur. Pero nosotros queremos completar esta información. Entonces, para estar, digamos que no estar copiando, ¿cierto? O por ejemplo, yo estar seleccionando, y entonces en este caso, si yo selecciono una celda, en este caso yo, por ejemplo, selecciono la celda, ¿cierto? Y yo voy a digitar una información, hay dos maneras de digitarla. Entonces, la primera es, yo digito mi información normal, entonces yo acá me coloqué, me situé sobre una celda, sabemos que está activa porque está con contorno verde, y lo voy a digitar. Entonces, en este caso voy a colocar acá sur, ¿cierto? Y aquí puse sur y puedo enter. Si yo le hago enter, se va a desplazar hacia la celda de abajo. Si yo le hago, por ejemplo, yo voy a digitar otra vez. Voy a borrarlo, voy a colocarle sur otra vez. Y le hago tab. Tab es en el teclado que ustedes tienen, tab es la tecla que está arriba de bloc mayús, que son dos flechitas, una apuntando hacia el lado de allá y otra hacia el lado de allá. Apuntando hacia lados contrarios. Si yo le hago tab, entonces me va a desplazar hacia el lado derecho. Si yo al digitar hago enter, me desplaza hacia abajo. ¿Listo? Para que de pronto yo digite y no se me desplace entre las celdas del archivo, entonces yo en este caso voy a volver a digitar. Acá arriba encontramos la barra de fórmulas, que esa la vamos a ver mucho más adelante, pero para este caso vamos a revisarla por acá. Entonces la barra de fórmulas, aquí podemos visualizar, ¿cierto?
que en esta barra de fórmulas hay como unas opciones. Toda esta completica es la barra de fórmulas. Aquí hay un espacio en blanco donde dice sur, que es donde estoy digitando. Aquí hay una X, un chulito, y acá aparece una fx, que es el de insertar funciones, que esta la vamos a ver más adelante. Entonces, si yo, por ejemplo, no quiero que al yo insertar el texto se mueva hacia abajo o hacia un lado, yo le coloco el texto y le puedo colocar aquí mi chulito. Y si se dan cuenta, me insertó el texto, pero no se movió hacia ninguna celda. ¿Listo? Otra opción que yo puedo hacer es sobre mi barra de fórmulas, hago clic sobre esta barra y digito la información. Entonces yo puedo acá digitar la información también. En este caso estoy digitando solo sur para que veamos cómo se digitaría. Entonces acá digito sur y aquí le hago chulito y ya. Si por ejemplo yo estoy digitando sur y esa no era la palabra que quería y no quiero llenar ese campo, le hago cancelar y ahí se quedaría vacío. En este caso, como teníamos ya un valor previo, deja el valor previo. ¿Listo? Este es el caso como de diligenciar información en nuestra celda. En estas sesiones también que vamos a ver de nivel básico, los que existieron también en los demás niveles, vamos a tener como unos tips sobre atajos, o sea, sobre comandos o sobre opciones que podemos usar con el teclado para que nuestra gestión o digamos que la operatividad sea más rápida. Entonces, cuando yo uso el mouse, hace que de pronto al usar el Excel sea un poco más lento, al usar comandos o atajos hace que sea más rápido. ¿Listo? Entonces, una opción para yo editar una celda, agregarle un valor, un texto, o modificar el valor que ya está dentro del texto, es la tecla F2, que la pueden encontrar en sus computadores. Entonces, cuando yo hago F2, miren que acá me sale como una linecita que está intermitente y quiere decir que yo voy a editar ese campo. Entonces me permite editar el campo sin yo hacerle clic 2 veces, porque para yo editar un campo que ya tiene un texto, debo hacerle doble clic. Si se dan cuenta, le hice doble clic. O acá en mi cuadro de fórmulas, pero si yo estoy digitando todo muy rápido, lo que puedo hacer es F2 y me permite ingresar a la celda para modificarla. Si es una celda vacía, también le puedo dar F2 y me deja ingresar un valor. ¿Listo? Eso es como para poder editar mis campos. Entonces, volviendo acá, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí estas dos para mi ejercicio y las voy a borrar. Entonces, selecciono acá y le hago suprimir, que está en mi teclado también. O también le puedo hacer, bueno, si yo, por ejemplo, no quiero que me aparezca esto, le puedo hacer aquí atrás, aquí en la parte superior encontramos estas opciones. Siempre en todos los computadores encontramos estas tres. Y ahorita les explico cómo agregar más opciones. ¿Listo? Si, por ejemplo, yo no quise hacer este cambio y dije, no, yo sí quería que estuviera esto acá, le hacemos deshacer. Listo, deshacer hace que yo me devuelva los pasos y acá rehacer hace que como que hacia adelante. Entonces, deshacer es como deshacer lo que hice y rehacer es reconstruir lo que ya había hecho. Los comandos que podemos usar para eso es control Z para deshacer y control Y, creo que era. Control Y para rehacer. ¿Listo? Entonces, control Z es deshacer, miren que nos estamos devolviendo, y control Y es rehacer. ¿Listo? Que aquí tengamos en cuenta. Entonces yo en este caso, lo que les mostraba era que seleccioné mis celdas y le coloqué suprimir. Pero también yo puedo colocar aquí, seleccionar mis celdas, clic derecho y aquí está la opción de cortar o borrar contenido. Si yo le coloco borrar contenido, me borra la información de acá. Lo puedo hacer con clic derecho, como lo vieron, borrar contenido, o también en la cinta de herramientas, aquí en el grupo modificar, hay una opción que se llama borrar. Entonces aquí yo le hago clic a borrar y le coloco borrar contenido en este caso. Si yo quiero borrar todo, si le quiero borrar formatos, entonces le coloco acá borrar formatos. Si le quiero borrar comentarios, hipervínculos, que también se pueden anexar aquí en estas celdas, lo puedo hacer. En este caso voy a borrar el contenido. ¿Listo? Son como las cosas así básicas que podemos encontrar en un Excel. Entonces, para yo autorrellenar estas funciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo hacer?
yo puedo seleccionar aquí, digamos que en este caso yo quiero autorrellenar esta parte que se llama norte y quiero que todo esto diga norte. Me selecciono este rango al que quiero que se llame norte, y acá en mi cinta de herramientas en grupo modificar le voy a colocar rellenar y le digo rellenar hacia abajo. ¿Listo? Si yo coloco rellenar hacia abajo, me va a tomar como referencia la celda, la primera celda que aparece en el rango. Entonces, mire, le dice rellenar hacia abajo y me lo relleno hacia abajo. ¿Listo? Otra opción que podemos hacer es cuando yo me sitúo en esta celda, si ven que aparece como una X en la esquina negra, entonces yo lo que puedo hacer es arrastrarlo hasta donde yo quiera que tenga ese autorrelleno y lo relleno automáticamente con el mismo valor que está ahí. Pues para autorrelleno, para relleno de valores que tengan como, que quiero que tengan el mismo valor, no que sean una secuencia. Entonces ya vimos que hay varias formas de hacerlo, que podemos hacerlo seleccionando con el autorrelleno nuestro grupo, acá hacia abajo, bueno, hacia donde queremos hacer el autorrelleno, o seleccionando aquí en la esquinita la flechita negra. Y cuando la hacemos aquí en esta esquina, aparece una opción de autorrelleno. Entonces él dice, ¿quieres que copiemos las celdas? O sea, que copiemos el valor de la primera celda, o que se rellene solo el formato, sin formato. Entonces aquí hay como varias opciones que uno puede seleccionar. En este caso solo vamos a copiar la celda. ¿Listo? Una pregunta, ¿hay una opción con el teclado para uno hacer el autorrelleno, no hacerlo con el mouse? Sí, hay una opción que yo la uso y digamos que lo que hace, rellena en este caso el mismo valor, como que me arrastra el nombre o la fórmula que yo tenga. ¿Listo? Si yo quiero hacer una secuencia, en ese caso no serviría. Y esta función o este atajo, voy a borrar este para que lo podamos ver, se llama control J. Entonces yo selecciono, por ejemplo, en este caso norte y quiero que se rellene todo esto. Y le coloco, hago clic en control J. Y al hacer control J, miren que se rellena. Ese es el atajo que podemos usar para el autorrelleno también. Entonces podemos hacerlo aquí manualmente con nuestra cinta, aquí el relleno, lo podemos hacer con la flechita, o si queremos ser un poco más rápidos, o si tenemos ya más habilidad con el Excel, podemos usar el atajo y es control J. Entonces primero oprimo control y luego J y me arrastra como estos valores. Para eso debo seleccionar primero el rango, ¿no? Si yo hago acá esto, por ejemplo, control J, pues me va a arrastrar desde el de arriba. Y yo lo que quiero es que me arrastre en todo el grupo. Entonces selecciono el grupo, dejando el primer nombre que yo quiero que arrastre como la celda activa, que es la que ven blanquita, y luego control J, y me la arrastro. ¿Listo? Ese es como el comando que podemos usar. Aquí, digamos que el código del cliente, vamos a colocarle como un consecutivo. Entonces a cada uno le vamos a asignar un código. Y si vemos acá, pues son clientes diferentes, entonces vamos a seleccionarle un código a cada uno. Entonces aquí tenemos el cliente 5051, 5052 y queremos que sea una secuencia continua. ¿Listo? Para eso, entonces podemos hacer aquí, lo importante es que seleccionemos, tengamos al menos 2 datos, en algunos casos pueden ser 3, y que seleccionemos los 2. Entonces aquí vemos esta crucecita y podemos hacer autorrelleno. El autorrelleno, ¿cómo lo podemos hacer en esta manera? Le hacemos doble clic cuando vemos esta crucecita negra en la esquina, hacemos doble clic y se extiende. Entonces, si ven que acá se extendió y tiene una secuencia, entonces acá dice 51, 52, 53, hasta 63. Como que me permite extender esto. Y esto se puede hacer, como les mostré, el doble clic, si hay celdas o hay columnas a los lados que tienen como un límite de datos. Entonces, como acá esta base lo que entiende es que acá hay datos aquí a los lados. Bueno, en este caso no, pero en este sí. Entonces, lo que hace es extenderlo hasta esta celda. Y aquí me parece como esta opción. Entonces, aquí dice serie de relleno, que aquí me da la opción como de que me haga una serie, una consecutiva, o puede ser copiar celdas. Entonces, me copiar las celdas como en el caso anterior. O quiero que solo sea relleno de formato, o quiero que sea sin formato. Bueno, aquí están como las opciones. En este caso, quiero que sea una serie de relleno.
porque quiero que tenga como una lista consecutiva. ¿Listo? Por ejemplo, digamos que ya vimos cómo completar estas celdas cuando tienen un mismo valor. Aquí si queremos un valor consecutivo. En este caso yo quiero extraer el nombre de la ferretería. Quiero como apartar, digamos que el nombre de ferretería y luego sí da como la descripción de cada uno. También nos funciona cuando tenemos una lista de nombres. Entonces, digamos el nombre del cliente. Entonces, acá dice Pepito Pérez. Pues, así aparece cada nombre y aparece con el nombre y el apellido. Pero yo quiero sacar solo el nombre y aparte quiero sacar el apellido. ¿Listo? Que funcionaría también en los casos que ustedes quieran hacer una base. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí yo digito ferretería en este caso. Vuelvo a digitar ferretería. Vamos a hacerlo con iniciales. Entonces yo acá digito AM, ZF, y miren que, vamos a hacerlo rápido y luego lo vamos a explicar. AM, ZF, OC, y me salen todas estas opciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí el Excel es como muy inteligente y nos sugiere varias cosas. Entonces nos dice, listo, usted está llenando como estos datos y a mí me parece y coincide que son los valores que lo está sacando de la columna 6. Entonces yo aquí no voy a quitar el mouse porque se me va esta lista que están viendo ahí, pero entonces si se dan cuenta, en la columna 6 vamos a ver que después de la palabra ferretería vamos a encontrar unos nombres. Entonces ahí dice ferretería M, ferretería ZF, ferretería OC. Entonces como que en esta columna, al yo digitar los datos, encuentra un patrón y dice, usted está digitando la segunda palabra después de ferretería. Entonces me sugiere, mire, ¿quiere que el autorrellene estos valores? Si yo quiero que sea este autorrelleno, le hago clic sobre la lista que me apareció acá. Le hago clic y me autorrellena esto. Entonces me ahorra como ese tiempo de yo estar digitando uno a uno. Ya me hace como el autorrelleno. Para poder sacar esto que tocó hacer, me tocó digitar 2, ya cuando digité el tercer valor, como que el Excel identificó que yo estaba haciendo este patrón, y entonces me sugirió que podía extraerlo de esta manera. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, vamos a cambiar acá, consorcio, ZF, constructora, ferretería, por acá vamos a cambiar otro consorcio. Acá pongámosle obra. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá ya los nombres, entonces aquí está el nombre de mi cliente, entonces dice ferretería, consorcio, constructora, listo, como dependiendo de qué tipo de cliente yo estoy manejando. Y acá pues ya están mis iniciales. Yo acá quiero extraerle el primer espacio, que sería en este caso ferretería, consorcio, constructora, ya el espacio que sea. Entonces aquí empiezo a digitar ferretería, consorcio, constructora, y miren que acá ya me sugiere cómo quiere que el autorrellene de acuerdo a lo que está en este patrón, que es similar a lo de las iniciales. Entonces como que ya él define si hacemos digamos que hacemos ese autorrelleno. Entonces si yo por ejemplo digo, sí, este coincide y eso es lo que quiero que me traiga, yo no sigo escribiendo, como lo vieron ahí, yo quedé ahí quieta, y lo que hago es hacerle clic sobre esta lista que me aparece automáticamente blanquita. Esta lista me aparece automática, yo no la agregué, me apareció al yo a digitar estos 3 valores. Entonces yo le hago clic y me autorrelleno. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Listo. Entonces, Bien. este es el del relleno y el Muy bien. autorrelleno. Entonces, vamos a mirar nuestras diapositivas. Aquí, como veíamos, pues están las opciones del relleno que teníamos, digamos que les dimos como 3 opciones que ustedes pueden usar con las que más se sientan cómodos. Si ustedes ya quieren ser más hábiles, utilizan los atajos, que en este caso el relleno, si queremos que se repita el valor, es control J. ¿Listo? En autorrelleno, entonces si yo quiero rellenar también como les expliqué, con la secuencia lo podemos hacer con la X que aparece negrita en la esquina, ¿cierto?
O también acá hay una forma que lo podemos hacer con el relleno. ¿Listo? Entonces vamos a retomar esta forma. Por ejemplo, aquí voy a borrar, selecciono y borro. Entonces aquí yo quiero que tenga este autorrelleno. Entonces yo lo que había hecho antes era seleccionar y hacerle doble clic acá. Pero también hay otra opción en la que yo selecciono, me voy a mi grupo, a inicio, al grupo modificar, relleno, y aquí le coloco relleno rápido. Perdón, le coloco, qué pena, le coloco serie. ¿Listo? Y entonces en series aquí le coloco autorrellenar, le coloco entre columnas, series en columnas. Esto, digamos que al colocarle serie considera que es una serie consecutiva, le doy a aceptar y me lo rellena también. Digamos que este sería como el paso largo, el que les mostré puede ser un paso más corto. Mm, ¿No? ¿no? El Carol, relleno rápido. yo Dime, Lina. quería agregar las diapositivas que están viendo, se las podemos compartir al correo. Digamos que ahorita es algo muy conceptual, pero si se les olvida algo, lo quieren recordar, pues les compartimos la presentación. Sí, Ah, por listo. favor, me confirman su correo en el chat. Con mucho gusto les enviamos la presentación. Muchas Y gracias. Gracias. Muchas les gracias. compartimos la presentación y también les compartimos el Excel, porque de pronto hacemos unos cálculos o hacemos algo en el Excel, entonces también para que lo tengan. Y pues de pronto si pueden colocar su correo al final cuando acabemos, por si tenemos alguna duda, pues para que no se nos vayan perdiendo los correos durante la sesión. Entonces, retomando, entonces este es el tema del relleno rápido y el autorrelleno. ¿Listo? Antes de que empecemos las listas personalizadas, yo quiero mostrarles como algo del Excel. Entonces, el Excel, además de tener pues nuestras pestañas, nuestras o fichas, también se le llaman, nuestra cinta de herramientas con sus grupitos, también está la barra de fórmulas. Acá tenemos nuestro cuadro de nombres. Entonces, como yo les decía, cuando yo me sitúo en una celda, en esas celdas pues es como una coordenada. Entonces, digamos, esta celda es la celda B5. Y miren que cuando yo me sitúo en esta celda, además de ser la celda activa con un contorno verde, como se ve ahí, también me selecciona la columna en grisecito y la fila en gris. Entonces miren que acá me dice, esta es la celda C5. Aquí en mi cuadro de nombres también me resalta el C5. ¿Listo? Acá lo podemos ver. Yo también aquí, digamos que si quiero tener un nombre de referencia, entonces por ejemplo, esta celda no quiero que se llame A2, sino quiero que se llame, no sé, vamos a ponerle zona 1 o sucursal 1. Yo puedo hacer clic aquí en este cuadro de nombres y le coloco sucursal 1 y enter. Entonces, cuando yo me sitúe en cualquier celda, miren que en cualquier celda me sigue colocando, por ejemplo acá, dice C6, listo, acá sale C6. Pero si yo me sitúo en la celda que yo nombré, en este caso A2, me sale sucursal 1, porque fue el nombre que yo le di. Y si yo le hago clic en esta flechita, como en este triangulito para desplegar mi lista, me aparecen los nombres que hay. Si por ejemplo yo estoy acá, me dice, mire, usted tiene acá un nombre que ya le puse sucursal 1. Y si yo le hago clic, como que me lleva a ese nombre. ¿Listo? También yo puedo acá por ese lado seleccionar un rango. Entonces, por ejemplo, yo este rango lo seleccioné y le voy a poner sucursales. Acá. Y le doy enter. Entonces, este rango ahora se va a llamar sucursales. Si yo me sitúo en cualquier celda y voy a mi cuadro de nombres y coloco sucursales, me va a seleccionar este rango. ¿Listo? También este cuadro de nombres me sirve si yo quiero ir a una celda que, por ejemplo, yo estoy aquí en este rango chiquito, pero quiero ir a una celda que está lejano a esto y digamos que yo me pongo aquí con las barras de desplazamiento, ir hasta allá, me puedo demorar. Lo que yo puedo hacer es acá seleccionar, colocar la celda. Entonces aquí, en este caso, voy a colocar la celda Z52, un ejemplo. Si yo hago clic en Z52, miren que me desplaza hasta esa celda, sin necesidad de yo desplazarme con el teclado, con las flechitas de desplazamiento o con mi barra de desplazamiento. ¿Listo? Y después yo, digamos que ya estoy por allá lejos y yo quiero ir a mi celda de inicio, entonces le puedo colocar a mi celda A1.
y me desplaza a través de esa celda. ¿Listo? Para que yo me pueda como movilizar más rápido. Cuando yo voy a asignarle un nombre a una celda, un rango, digamos que aquí Excel no me deja agregar símbolos. El único símbolo que me deja agregar es el guión bajo o la rayita abajo. Y no puedo comenzar el nombre con un número. Siempre tiene que empezar con una letra. ¿Listo? Eso también quería como acá aclararles. Adicional a eso, pues nosotros siempre vemos como esta parte superior, pero nunca vemos la parte inferior. Y esta parte inferior verdecita también nos puede servir mucho en nuestro, digamos que en nuestras presentaciones o en nuestro, cuando usamos nuestro Excel. Entonces, ustedes ven que aquí en la parte derecha hay estas opciones. Entonces, aquí puedo encontrar el zoom, que el zoom, si yo le hago clic acá, le puedo digitar como el zoom que quiero, o sea, como el tamaño que quiero que se vea mi hoja. Puedo digitarlo, entonces en este caso puedo ponerle 90 o puedo seleccionar uno de los que aparece acá. Entonces yo coloco 90, miren que se vuelve más chiquito. Acá también yo puedo usar como esta barra de zoom, que es lo mismo. Acá yo puedo digitar el número, acá lo puedo usar y entonces yo me desplazo y le voy dando como más zoom. Se puede desplazar uno con esta barrita o le puede uno dar menos o más. Una consulta, Caro. ¿Sí? Ese nombre que le asignaste a ese grupo debajo del portapapeles, ¿cómo lo borro después la asignación? ¿O ya queda así el archivo? Acá, en el cuadro Seleccionaste, por ejemplo, todas las asignaste ahí en ese cuadrito donde dice de 6, seleccionaste un grupo y le asignaste un nombre para facilidad de ubicación. ¿Cómo borras ese nombre en sucursales, por ejemplo, el que asignaste hace un ratito? Listo, entonces por ejemplo yo asigné aquí sucursales y dije, no, ya esto no va a ser sucursales o lo va a cambiar el nombre. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces me voy aquí a mi pestaña de fórmulas, ¿listo? Y en fórmulas está la opción que se llama administrador de nombres. Entonces cuando entramos a administrador de nombres, miren que me aparecen los dos nombres que yo asigné, que está el de sucursal 1, que si ven acá dice que es de la hoja relleno, autorrelleno, ¿listo? De la celda A2, que es la que pusimos ahorita. Si por ejemplo digo, no, ya no quiero que se llame sucursal 1, lo quiero quitar, ni siquiera le quiero cambiar el nombre, entonces le selecciono sobre este nombre y le hago eliminar. Y le hago aceptar y lo borro. ¿Listo? Si yo le hago clic acá, por ejemplo, ese de sucursales, y digo, no, es que lo quiero modificar, ya no quiero que se llame sucursales, sino quiero que se llame, no sé, la voy a poner zonas, un ejemplo. Entonces yo acá selecciono y le coloco modificar, y aquí le coloco zona. ¿Listo? Y aceptar. Entendido. Y me cambio el nombre. Y luego Mil aquí ya le gracias. hago cerrar. Y entonces Mil cuando gracias. ya selecciono aquí, ya cambio el nombre. ¿Listo? Perfecto. Mil gracias. Con gusto. Entonces, así también podemos visualizarles y hasta agregar un nombre. En datos, en fórmulas, administrar nombres. Lo podemos hacer desde este cuadrito o lo podemos hacer de este lado para editarlo si nos toca desde administrar nombres, para eliminarlo o modificarlo. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestra listica acá abajo, está que casi las personas no lo ven, ¿cierto? Aquí tenemos el zoom, que es el zoom que yo digito, aquí es el zoom que yo muevo con la barra. Aquí podemos ver como las vistas, cómo seleccionar las vistas que yo quiero tener en mi hoja. Entonces aquí tengo vista acá. Esta es una vista, esta es otra vista. Casi siempre se usa esto. Si yo, acá hay otras opciones, entonces yo al hacerle clic derecho, miren que me tiene como todas estas opciones que yo puedo agregar. Entonces, en algunos casos, estas opciones no están activas. Promedio, recuento, mínimo, máximo, suma. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, en este caso tengo seleccionado, aquí se ve el chulito, promedio y suma, entonces yo al seleccionar un rango de datos, voy a coger este código cliente. Entonces yo selecciono este rango de datos que son valores numéricos. Aquí me saca una suma de estos valores, me saca un recuento y me saca un promedio. Entonces como que esta barra de abajo me permite que yo haga como operaciones más rápidas. ¿Listo? Si yo quiero que me agregue alguna otra o que quite alguna, yo hago clic derecho sobre esta línea verde y lo quito, lo agrego. También si yo quiero quitar el zoom, entonces por ejemplo le hago clic acá y me quita todo lo que aparecía acá abajo. Entonces ya no me aparece el zoom ni nada de eso. Para volverlo a agregar, clic derecho y lo agrego. ¿Listo?
Es como la opción que tenemos acá. También acá por último, para ya acabar como esta parte de lo de la ventana de Excel y ya pasar a las listas, aquí siempre, yo creo que casi todos van a tener estas tres. Yo agregué estas acá porque son las que yo más uso y me parece más rápido usarlos desde ahí. Entonces aquí ustedes ven este triangulito y con ese triangulito yo puedo agregar estas opciones predeterminadas, ¿cierto? Que por ejemplo dice impresión rápida, bueno, hay unas opciones que ya aparecen. Pero adicional a eso, si yo quiero agregar más comandos o más como atajos para no estar entrando a mi cinta, acá hay una opción que se llama más comandos. Y entonces aquí me aparece otra hoja y en esta hoja me aparecen un montón de comandos. Entonces yo le digo, por ejemplo, el que yo tengo acá predeterminado es el de pegado especial. Entonces yo aquí le hice clic a pegar y le coloqué, bueno, acá está el pegado especial. Entonces yo lo agregué, pegado especial, si yo quiero yo automáticamente pegado especial. O si yo quiero un pegar y que me despliegue las opciones de pegar, también lo puedo agregar, que es el que yo tengo acá ya en mi herramienta. Y aquí le hago aceptar y miren que me aparece. Entonces si yo por ejemplo selecciono para copiar unos datos, yo puedo hacerlo con clic derecho copiar o lo puedo hacer con mi comando que es control C. Listo, y si ven que se copió porque aparece una línea punteada verde alrededor. Entonces miren que acá arriba se me activaron estos comandos. Entonces como yo lo había seleccionado, está mi comando de pegar y puedo seleccionar cuál pegado quiero aplicar o acá puedo seleccionar mi pegado especial y automáticamente me salen las opciones de pegado especial que yo quiero aplicar en este caso. ¿Listo? Si por ejemplo yo seleccioné y lo copié pero no quiero pegarlo en ninguna parte, puedo usar la opción Escape, que es la primera tecla que encuentran en el teclado y es ESC. Entonces yo al hacer Escape me quita como esta selección y ya como que borra esta como esta opción que yo iba a hacer. ¿Listo? Entonces por ejemplo yo lo copié y si yo iba a hacer en otro lado o le pego, entonces me va a seleccionar estos valores. Si yo le hago Escape, como que me borra esta funcionalidad. ¿Listo? Esto es como las herramientas adicionales que quería mostrarles. Entonces vamos ya con la lista desplegables para ir acabando nuestra sesión de hoy. Entonces, perdón, una lista personalizada. Entonces, una lista personalizada es un conjunto de datos personalizados, como lo dice su nombre. Excel ya tiene unos valores predeterminados que son los meses, algunos números, los días de la semana. ¿Listo? Estos valores, ¿dónde los encontramos? En las opciones, en la parte de avanzada. Entonces, les voy a mostrar en el Excel. Entonces, aquí ya teníamos como una lista. Por ejemplo, si yo quiero, voy a borrarlo. Si yo quiero, digamos que llenar enero, todos los meses del año, entonces yo digito acá enero. Y acá cuando yo hago aquí con mi crucecita negra, voy extendiendo y miren que en la parte derecha me van apareciendo como una sugerencia de meses. Entonces, por ejemplo, yo voy a llenarla hasta diciembre. Ahí en la parte derecha, no sé si ven ahí el diciembre, como que me va sugiriendo eso. Y al soltar, me hace este autorrelleno, que son las listas personalizadas. Esta, digamos que ya está predeterminada en Excel, pero si yo quiero agregar alguna otra, entonces me voy a archivo, opciones, y aquí avanzados. ¿Listo? Y en la parte de abajo voy a bajar rápidamente. Aquí está, acá, en general. Miren que está acá hacia el final. En general, aquí hay una opción que dice modificar listas personalizadas. ¿Listo? Entonces, estas son las que me salen que tiene el Excel. Aquí tiene una lista personalizada, tiene los días de la semana en inglés, solo las iniciales, bueno, las primeras tres letras, tiene las palabras, los días de la semana en inglés completos, los meses y también lo tiene en español. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quiero agregar una lista, la puedo importar de otro Excel o la podría agregar acá. Entonces me voy a nueva lista, acá ya está como nueva lista. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar una lista de, no sé, de zonas, que aquí como que lo tengo más presente. Entonces digo que la zona norte, digito, le doy enter, la zona occidente, la zona oriente y la zona sur. ¿Listo? Y le doy aceptar. Entonces ya, digamos que aquí le doy aceptar. Entonces ya como que quedó dentro de mi archivo de Excel, de mi libro,
esta lista personalizada. Esta lista personalizada solo se aplica para mis archivos. Si alguna persona yo le llego a enviar este archivo, o sea, solo se aplica para mi computadora. Si yo le envío a alguien este archivo, claro, le va a aparecer la lista si yo la digité, pero cuando vaya a hacer uso de esta lista en autorrelleno no le va a aparecer. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a colocar norte. Y entonces al extenderlo, miren que me va apareciendo como mis zonas. Por ejemplo, yo solo digité 4 zonas. Si yo sigo colocándolo hasta el final, por ejemplo, hasta el 14, esto va a ser cíclico. Entonces, cuando ya ve que se acaba la lista, entonces va a seguir rellenando digamos que va a seguir este autorrelleno con la misma lista. Entonces, acá llegó hasta sur. Como yo seguí seleccionando, siguió colocando norte, occidente, oriente, sur. Y así continuamente. Esto también, ¿qué nos puede servir? Entonces, por ejemplo, voy a crear otra lista rápidamente. Recordemos, archivo, opciones, avanzados, y nos vamos casi al final, general, modificar listas personalizadas. Entonces voy a agregar una nueva que van a ser los días de la semana. Entonces voy a colocar solo la inicial. Entonces L, que sería lunes, el martes M, el miércoles vamos a poner X para diferenciarlo, jueves, viernes, sábado y domingo. Listo. Ahí creé como mi nueva lista. Y aceptar, y aceptar. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero agregar como los días de la semana. Entonces aquí tengo los meses y aquí tengo los días. Entonces yo puedo colocar aquí la L y aquí coloco mi crucecita negra y miren que cuando yo voy seleccionando hacia la derecha, esto no solo funciona por columnas, o sea, arrastrándolo hacia abajo, sino también hacia los lados. Si yo coloco hacia los lados, miren que me va arrastrando mi lista. Entonces yo creé la lista, miren que fue como en los días de la semana y me lo fue rellenando. Y ahí lo fue rellenando cíclicamente hasta que yo decidí dejarlo de rellenar. Entonces esto nos puede servir también como estilo calendario. Si yo quiero hacer como un calendario, entonces por ejemplo enero, lunes, martes, miércoles o de pronto los días de la semana, bueno, ya como lo queramos ver y aquí podemos delimitarlo estilo calendario. Entonces aquí también nos puede servir estas listas desplegables. Listo. Y ya voy a explicarles cómo sería el de bloquear, ocultar, agregar y eliminar celdas. Entonces yo puedo, digamos que aquí yo coloqué lunes, martes, miércoles, todos mis valores, pero no me gustó esta celda y quiero borrarla. Entonces hay varias maneras de borrarla. ¿Cómo? Yo selecciono aquí en este caso la fila, le hago clic derecho y eliminar. Y miren que se elimina. Pero también tenemos un atajo para esto. Para poder eliminar una celda, sin necesidad de ir con el mouse, clic derecho, eliminar, podemos usar el comando control menos. Si usamos el control menos, me borra toda esa fila. ¿Listo? ¿Y cuál sería el contrario para agregarlo? Entonces yo puedo seleccionar esta fila, clic derecho, agregar o insertar, o podemos usar el control más. Entonces para eliminar es control menos, para agregar es control más. ¿Listo? Si por ejemplo yo selecciono, quiero que solo me agregue, digamos que aquí quiero que solo me agregue o que me borre, por ejemplo, yo quiero borrar estos 3 días. ¿Listo? Entonces yo selecciono estos 3 días, le hago clic derecho y eliminar. Y cuando le hago eliminar o selecciono eliminar, me dice, bueno, ¿cómo quieres eliminarlos? ¿Cómo quieres ocupar ese espacio que va a quedar vacío? Entonces yo le digo, quiero que al eliminarlo desplace las celdas hacia la izquierda, entonces digamos la que estaba en E3 pasaría a B3, o quiero que la desplace hacia arriba, entonces la que estaba en B4 pasaría a B3, o quiero que borre toda la fila, que sería toda la de meses o toda la columna. En este caso voy a seleccionar la primera. Quiero que me borre estas 3 y me desplace todo hacia la izquierda. Entonces yo la voy a aceptar. Miren que la que estaba en E3 pasó a B3. ¿Listo? ¿Esto para qué me sirve? Si yo acá esto lo tengo lleno de valores, digamos que ya tengo una matriz, y si yo lo borro, voy a borrar estos datos, pues me permite que solo borre esto y no me afecte todos estos, digamos que mis campos ya tengo diligenciados. Por el otro lado, si yo quiero insertar y solo quiero hacerlo aquí en esta parte, hago lo mismo. Entonces selecciono, por ejemplo, quiero insertar 3 celdas, pero solo en esta fila. Entonces selecciono estas 3 celdas, clic derecho, e insertar.
y ahí me salen las opciones. Entonces me dice, ¿quiere que las desplacemos hacia arriba, hacia la derecha? ¿Quiere que hacia abajo? Entonces yo digo, no, yo quiero que, o bueno, insertar una fila o una columna. En este caso yo quiero que al agregarlas me desplace hacia la derecha estos valores. Entonces me los va a desplazar. Aquí también podemos usar el control más y el control menos. Entonces yo seleccioné aquí, control más, y miren que aquí me aparece también como mi comando. Y ya ahí pues yo selecciono qué es lo que quiero hacer. ¿Listo? Eso es para insertar y para agregar celdas. Por ejemplo, yo tengo acá una información, pero no quiero que nadie lo vea. O de pronto ya no quiero visualizarlo porque para mi análisis o para mi base yo quiero ver solo desde acá. Entonces yo puedo seleccionar estas columnas, también lo puedo hacer con filas. Lo que no se puede hacer es con celdas, o sea, yo no puedo ocultar solo una celda. Oculto la fila, oculto la columna, pero no puedo ocultar solo una celda. Entonces, yo, por ejemplo, selecciono estas 3 columnas, clic derecho, y aquí hay una opción que se llama ocultar. Entonces, si se dan cuenta, aquí pasamos de la columna A a la columna E. Y aquí, si ven, aparece como unas 2 lineecitas. Entonces, si ustedes ven normalmente, aquí aparece solo una línea entre columnas, o bueno, entre filas. Aquí aparecen 2. Eso quiere decir que acá hay como unas celdas ocultas. Entonces, yo lo que puedo hacer es seleccionar esto, eso es ocultarlo. Para mostrarlo selecciono, clic derecho y mostrar. ¿Listo? O lo que también puedo hacer, vamos a deshacer, lo que puedo hacer es, si ven que aparece como 2 flechitas opuestas y en la mitad 2 líneas, lo que puedo hacer es doble clic, lo que puedo hacer es así, lo desplazo a la derecha y me muestra esta celda. Aquí la diferencia es que me cambia como el ancho de la celda. Entonces aquí sí como que me tocaría otra vez organizar qué tan ancho quiero hacer esto. Entonces el recomendable es que seleccionemos, clic derecho, mostrar. ¿Listo? Esto también sirve para las filas. Entonces yo puedo ocultar aquí las filas, digamos que estas y estas. Si por ejemplo, más allá al fondo, por ejemplo aquí en mi celda ABZ, yo oculté esto y yo simplemente a simple vista no lo identifiqué, ¿qué puedo hacer? En la parte superior, acá este triangulito, selecciono y me selecciona toda la hoja. Y lo que puedo hacer, selecciono, me paro sobre cualquier columna, sobre cualquier letra columna, hago clic derecho, mostrar. Y me muestra todo lo que está en columnas ocultas. Y en filas hago lo mismo. Sobre cualquier fila, clic derecho y mostrar. Y me muestra como todo lo que está oculto. Aquí lo importante es que seleccionemos toda la hoja. ¿Listo? Y para bloquear, entonces acá hay una opción. Espérenme que no me acuerdo dónde es que estaba. En revisar. Entonces en revisar podemos bloquear nuestro archivo. Entonces aquí en revisar en nuestro grupo cambios encontramos como el bloqueo. Entonces tenemos proteger hoja, proteger libro. Entonces yo por ejemplo quiero proteger mi hoja. ¿Y qué quiero? Entonces quiero que seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. O sea que no se pueden hacer cambios acá. Yo acá puedo colocar una contraseña y entonces la persona que vaya a hacer esos cambios o que vaya como que vaya a, sí, como que quiera hacer los cambios o quiera modificar algo, le va a pedir una contraseña. Entonces no le va a dejar hacer esos cambios. También, por ejemplo, si yo estoy editando y no quiero que se me dañe algún archivo, lo que yo puedo hacer es colocarle proteger hoja, ¿cierto? O proteger libro, ya depende de lo que queramos. Selecciono lo que voy a permitir que los usuarios hagan en esta hoja. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que no, si no tienen zulitos, que no lo puede hacer. Entonces, no puede insertar filas, ni hipervínculos, ni columnas. ¿Listo? Y lo que yo puedo hacer es así, le doy a aceptar y no le coloco clave. Entonces, por ejemplo, si yo voy a insertar algo, no me deja, miren. Insertar no me deja, si le doy control más, no me deja, porque lo bloqueé. De pronto, para que yo me organice más como editando mi libro. Si yo ya terminé y dije, listo, lo voy a enviar, le hago aquí arribita, desproteger hoja y me la desprotegí. Si yo le coloqué una clave, me va a pedir la clave para poderla desproteger. ¿Listo? Eso es básicamente lo que teníamos para ustedes en la sesión de hoy, la primera sesión. No sé si tengan algunas dudas. No sé qué tal. ¿Vamos bien? Muy bien, Muy bien, muchas gracias. muchas gracias. Es muy fácil. Muy bien, muchas gracias. Muy bien
explicado. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Listo. Entonces, pues como Lino les recomendó, por favor, los que hagan falta, colocar sus correos ahí en los comentarios para poderles enviar la presentación en el Excel. En la próxima sesión, pues vamos a ver el otro contenido de la sesión de básico, que ya son fórmulas, que es un poquitico más avanzado de lo que vimos hoy, que fue como conceptos básicos. Si tienen alguna duda, si de pronto haciendo algo les salió duda, está el correo de Lina y el correo mío, que podemos recibir cualquier inquietud o sugerencia también. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y pues por permitirnos este espacio para poderles compartir esos conocimientos. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y porfa, no se les olvide el correo para poder enviarles el link de la próxima sesión también para que se puedan conectar. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Bueno, Muchas gracias. Que estén Gracias. bien. Chao. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Igual.